debemos de ser transformados. El plan de Dios es que no importa cuán buen mozo o buena moza tú eres, no importa cuán inteligente, cuán estudiado o no estudiado seas, cuántos dones tengas, cuando venimos a un encuentro con Dios, necesitamos pasar por un proceso de transformación. Necesitamos ser transformados. La historia revela que Dios creó el mundo y delegó la creación al hombre para administrarla y que muchas cosas han ocurrido desde entonces. En los capítulos anteriores hemos visto al apóstol hablando de grandes cosas que ocurren entre nosotros por la intervención del cielo en la tierra. A ver si me están escuchando. Hablamos la semana pasada de muchas cosas que ocurren por la intervención del cielo en la tierra. Si pueden asegurarse de que todo el mundo tenga una Biblia, hospitalidad, si puede, las Biblias rojas, pónganlo a disposición de todo el mundo. Porque una cosa que necesitamos es que pongamos nuestra fe no en los inventos del pastor, sino en lo que Dios pone en su palabra. ¿Ok? Sí, eso es de allá. Entonces, busquen sus Biblias en el libro de Efesios, desde donde nosotros vamos a poder ver lo que estamos hablando, lo que dice Pablo sobre este asunto de nuestra transformación. Te estoy mandando un email con el PowerPoint para que lo sueltes desde allá. ¿Ok? Entonces, nosotros estábamos viendo en el libro de Efesios que, perdón, que el cielo está interviniendo en la tierra. Y ahí tengo que hacer un paréntesis importante que ya estuve hablando en las clases de esta mañana. A ver si me entienden. El cielo trabajando en la tierra. La realidad de Dios y la realidad de lo que Dios hace con el hombre. Tenemos que estar claros que eso no está en ningún capítulo que maneje la academia. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted va a la universidad y usted no va a encontrar nada de eso. Porque en nuestro interés por el conocimiento solamente podemos aprender de aquellas cosas que nuestros sentidos alcanzan a tocar. La vista, el olfato, el tacto, etcétera. Por eso llevamos al laboratorio, utilizamos aparatos, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la persona de Dios y la obra de Dios, aún en nosotros no hay academia que tenga instrumento para manejarlo. Necesitamos estrictamente la revelación de Dios. Necesitamos que Dios se manifieste a nosotros. Y en ese sentido tenemos que entender que lo que el apóstol Pablo nos está trayendo en la carta a los Efesios es eso. ¿Cómo se llama? Es que el cielo está trabajando en la tierra. Y la transformación es la obra de la mano de Dios en cada uno de nosotros. Así que dependemos de Dios, de su revelación, de que Él en su misericordia nos dé
nos revele y nos dé entendimiento. Y no solamente eso, porque sus revelaciones son preciosas y únicas, necesitamos que de alguna forma Dios active la fe en cada uno de nosotros, porque los sentidos no nos van a llevar muy lejos. Cierro el paréntesis. En el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se ven y ya hemos hablado de cómo el cielo interviene en la tierra en el aspecto de nuestra transformación. Por ejemplo, en el capítulo 1, nosotros estamos hablando en el versículo 3 de que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y usted me dirá, ¿con qué se come eso? Y yo te digo, con el cuchillo y el tenedor de la fe. En el versículo 4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Y nosotros, conociendo la experiencia humana, decimos, wow, ¿cómo es eso posible? Eso es posible porque Dios lo hace. En el versículo 5 del capítulo 1 de Efesios, dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y usted diría, ¿cómo es el negocio? Él nos hizo a todos, ¿y qué es esto de adopción? ¿Y cómo es esta cosa? Y yo te digo, atiende a la revelación de Dios. En el capítulo 2, hablando otra vez de este proceso y de esta intervención del cielo en la tierra, habla de que en otros tiempos estábamos muertos en transgresiones y pecados. Nos está dando una descripción de nuestra realidad que nosotros no conocíamos ni entendíamos por nosotros mismos. Estábamos, cuando no conocíamos a Dios, aunque fuéramos el príncipe azul de Blancanieves y los 7 enanitos, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Pobre, rico, azul, verde, amarillo, político, apolítico, espiritualista o simplemente materialista, esa era nuestra realidad. Dice en el versículo 3 del capítulo 2 que vivíamos como ellos, como los impíos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Nos ponían los comerciales de televisión y con los comerciales de televisión nos ponían a hacer todas las cosas que ellos querían. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, dice ese mismo versículo 3 del capítulo 2. Pero dice que ahora en Cristo Jesús, el que le ha amanecido el lucero de la mañana, el que ha tenido una experiencia en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y yo te digo, para que entiendas esto, ¿crees en Cristo? ¿Has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador? Pues entonces, esto es una realidad en tu vida. Antes tú podías estar lejos de Dios, pero ahora Él está a tu lado. En el capítulo 3 de Efesios, el apóstol se regocija de esta realidad y clama por los gentiles, a la vez que nos ayuda a entender que aunque no tenemos una historia con Dios como pueblo, como el pueblo de Israel, sí tenía una historia con Dios. Muchas cosas entre Dios y ellos, y se hablaban y se corregían y se arreglaban y se desarreglaban, right? Y toda la historia o la mayoría de ella está en las escrituras. Nosotros no tenemos ese legado, no tenemos esa historia, pero la palabra de Dios nos dice que los no judíos
ahora después de Cristo son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igual de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aleluya. Capítulo 3, versículo 6 del libro de Efesios. ¿Verdad que sí? Entonces, también dice, por esa razón, dice el apóstol en el versículo 16 de ese capítulo 3, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fíjense la oración de un Padre espiritual, que tú seas fortalecido, fortalecida en lo íntimo de tu ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Ven cómo es la cosa? Y se fijan cómo si no vamos a Dios, no vamos a encontrar la respuesta ni la solución de esto. Estamos bien, vamos más bien que Lola. En ese sentido, vamos definitivamente a hablar de lo que es transformación. Aquí en la carta, en ese capítulo 4, ahora el apóstol nos da pautas de lo que implica el proceso que es natural en nosotros y cómo se refleja en diferentes ángulos. ¿En qué consiste esta transformación? ¿Cómo la veo? ¿Hasta dónde trasciende? El texto de hoy nos ayuda con ese perfil. Así que abran sus Biblias y aquí en la pantalla vamos a poner a Efesios capítulo 4 desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Amén. Yo espero que esté ahí. Me voy a llevar de los que están allá porque mi monitor todavía no lo tiene. Con respecto, dice Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Se nos pidió que ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo, a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ahí están estos versos que nos van a dar en pautas lo que yo llamo un perfil de lo que es la transformación. Quiero que entendamos que solamente estamos, la revelación de Dios es tan amplia, tan abundante, que es muy difícil definir todas las cosas sobre algo en un solo momento. Y en ese sentido, lo que vamos a coger en este momento es, aleluya, está ahí, ya está ahí, la televisión está ahí. Lo que vamos a coger en este momento es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta parte de la carta. ¿Están conmigo? Entonces vamos a hablar de transformación y vamos a sacar el perfil que encontramos en Efesios 4, 22 al 27. Amén. Entonces, pero cuando tú lo agarras así, yo espero que te sientas seguro, que te sientas segura, que te sientas cómodo, cómoda, porque no es lo que este pastor buen mozo, inteligente y todo lo demás está inventando, ¿verdad? Porque es tan loco como cualquier otro loco. Tenemos un refrán en la República Dominicana y me pega muy bien a mí, que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así que no dependan de mí.
Entonces, mira lo que dice esa palabra y ahí es que te tienes que sentir cómodo. Ahí es donde tienes que poner tu fe para caminar. Y cuando el mundo te quiera imponer cosas que no son, tú sepas lo que Dios dice de ti. Amén. Entonces, el punto número 1 sobre el perfil del cambio es cambio de naturaleza. Y me lo dejan ahí hasta que yo diga número 2. Cambio de naturaleza. Si ustedes ven entre los versos 22 y 24, la transformación establece una diferencia entre una vieja naturaleza y una nueva. Se habla de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Necesitamos entender varias cosas en lo que aquí se dice. Número 1 es ese contraste. Puedes entender que estás en el camino correcto, como que estás en los rieles por donde tiene que caminar el tren. Si en tu vida hay un contraste. ¿Qué es eso? Bueno, que tú eras una persona, pero ahora eres otra. ¿Y qué hizo la diferencia? Cristo. Amén. Si no hay diferencia, hay problemas. Porque quiere decir que no hay transformación. Amén. Es como que todos somos gusanos. Cuando nos encontramos con Cristo nos volvemos mariposa. Pero no te van a salir las alas si Cristo no ha hecho la obra. ¿Ok? Simple y sencillo. Tiene que haber un contraste. Hay un conjunto de criterios, de prácticas y actividades que se corresponden con lo que éramos antes. Era como un armario de un tipo de ropaje, ¿verdad? Que era lo que usábamos antes. Pero ya vimos que la palabra dice que era una naturaleza como corrompida con deseos engañosos. Y yo que me creía que era lo mejor del mundo. Que Dios se había sacado la lotería cuando me encontró a mí. Y Él me dice, estabas podrido, estabas corrompido, estabas engañado. Pero Señor, mira qué buen mozo yo era. Estabas podrido, estabas corrompido, pero Señor, mira la nota que yo saqué en matemática. Estabas podrido, estabas corrompido, estabas engañado. Pero que mira la muchachita que me hacían caso. Es que no le daba el mal olor, pero estabas podrido, estabas corrompido, estabas engañado. Y es la verdad. Tiene que haber un contraste, tiene que haber un cambio. Sucede que hay mucha gente que protegemos demasiado a ese hombre viejo y decimos que me quiere, a mí me tiene que querer como yo soy. Estás podrido, estás corrompido, estás engañado. Necesitamos ser transformados. Entonces, si quieres saber si estás en transformación, tienes que saber que hay un cambio de naturaleza en ti. Hay un par de ejemplos muy bonitos en la Biblia. Uno de ellos es ese ciego de nacimiento que Jesús curó en Juan capítulo 9. ¿Se acuerdan de eso? Este ciego de nacimiento que gritó al Señor, el Señor fue y lo sanó. Y ahí vinieron los líderes religiosos de la época. Espérate un momentico, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y cogieron para donde el papá del muchacho. Es verdad que ese muchacho era ciego, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ustedes sí saben, cuidado con lo que dicen porque lo sacamos a la sinagoga y la gente se asustaban y no querían que lo sacara a la sinagoga. Por eso los papás dijeron, un momento. Ese muchacho es adulto, vayan y pregúntenle a él. Y efectivamente ellos arrancaron para donde el muchacho y cuando lo vieron, ven acá muchacho, ¿qué es lo que tú estás hablando ahí? De que ese se hizo un milagro, que qué sé yo, Dios no hace milagro con gente pecadora y ese hombre es un pecador, y
el ex ciego dijo, yo les voy a decir una cosa. A mí no me han dado clases de teología. Yo no sé si es pecador o si no es pecador. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo era ciego y ahora veo. Sabemos que estamos en el camino correcto, en esa transformación que Dios quiere cuando hay un cambio de naturaleza. Tiene que haber un cambio de quienes éramos a quienes somos ahora. El punto número 2 que vemos en Efesios capítulo 4 es que ese cambio implica también un cambio de mente, un cambio en nuestra mente. La renovación comienza por cambiar nuestra manera de pensar, nuestra percepción acerca de nosotros mismos y del mundo tiene que cambiar. Por eso en la oración del apóstol Pablo en el capítulo 3, en el capítulo anterior a ese, vemos algo de lo que lleva nuestro cambio de mente. En los versos 16 al 19 dice el apóstol Pablo de cuando él se puso feliz porque ustedes ahora están en Cristo y en Cristo, aunque no tuvieran historia pasada con Dios, ahora se muestra que ustedes son parte del plan. Y él dice en verso 16, le pido a Dios en oración, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Un cambio de mente. Fíjense lo que dicen estos versículos. Vayan conmigo así, mirando los versículos que les voy a ir mencionando. Mire, en el versículo 17 habla de que por fe Cristo habita en nuestros corazones. ¿Qué es la fe? La fe es una realidad que ocurre en nuestras mentes. La fe es una convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos. Eso ocurre en nuestras mentes. Necesitamos comenzar a vivir no por lo que vemos, sino por la fe. Porque lamentablemente no podemos ver con nuestros ojos la realidad de nuestra pudrición espiritual. Por eso yo me creía que era la gran cosa. Y Dios dijo, y eres muchacho. ¿Entiendes eso? Necesitamos fe. Necesitamos alimentar nuestra mente, renovar nuestra mente ahora con el elemento de fe. En el versículo 18 dice que pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, entender en nuestra mente, poder tener los elementos de juicio apropiados para asimilar junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y profundo es el amor de Cristo. Necesitamos comprender el amor de Cristo. Por eso celebramos la cena del Señor. Cada vez que celebramos la cena del Señor, cogemos el centímetro y decimos, wow, cuánto nos ama el Señor. El centímetro no nos da para medirlo. Necesitamos eso, pero Él dice que tengamos comprensión, que cuando estemos aquí y decimos vamos a adorar al que nos dio la vida, en nuestra mente haya la certeza de que grande es su amor. Si no hay esa convicción, nadie canta. A mí hay veces que la gente canta, amo a Cristo, patarira, tú sabes, la musiquita, la cosa, el Caribe, pero eso se va rápido. Se va rápido. Pero cuando usted entiende el amor de Cristo, no importa que la música sea bien lenta, mi corazón
entona la canción. Y ahí se te llenan los pulmones y te transformas en Superman y tú dices, cuán grande es ser. Aleluya. Cuán grande es Él. Y no quieres dejar de decirlo porque es tan grande que no importa cuántas veces lo digamos, todavía no alcanzamos a expresar su totalidad. Tenemos que cambiar la actitud de nuestra mente. Tenemos que ser transformados en nuestra mente para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Dice el versículo 19. Conocer ese amor ya es más que entender ese amor, es experimentar ese amor. Es un asunto de que no me lo tienes que contar, porque ya yo lo viví, ya yo lo vivo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces la transformación, sí, tiene que haber un contraste, tiene que haber lo viejo con lo nuevo. Un armario viejo ya se fue, ahora toda la ropa es nueva. Diseñada para reflejar la justicia y la gloria de Dios. Pero para eso tiene que haber un cambio de mente. Nuestra mente tiene que cambiar, como dice ese, ese versículo 20, ¿dónde dice? 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Amén. Cambio de mente. Vámonos al punto 3 del perfil de la transformación en Efesios 4. Y ahora se habla de un cambio de conducta. Somos una realidad diferente. Una realidad que hay que verla no con los rayos X ni electromagnéticos que nosotros conocemos, sino con los ojos de Dios. Tiene que haber un cambio de mente. La realidad que entendemos del mundo es diferente porque ahora la luz de Dios nos deja ver la verdad. Pero ahora que entendemos las cosas como Dios las entiende, entonces eso debe de producir un cambio en nuestra conducta. El verso 25 inmediatamente comienza diciendo, por lo tanto, ya que hay una obra que nos ha transformado y ya hemos cambiado nuestra mente. Entonces, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Saben? Muchas veces nos equivocamos porque cuando queremos justificar las cosas, óyeme, le ganamos a los abogados. Y fácilmente decimos, no, pero lo que importa es el corazón. Yo no hice eso, o yo lo hice así, pero no importa, Dios conoce la intención de mi corazón. ¿Ok? Pero la verdad es que Dios quiere transformar nuestras vidas en una experiencia de fondo, de corazón, y de forma de conducta. No es una sola cosa. Dios quiere, como dice el salmista en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu nuevo me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. No es asunto de que ya yo soy el vidrio de Belén, bien bonito y para exhibirlo. No, Dios nos limpia para que reflejemos su gloria, para que vivamos una vida nueva. Entonces, la verdad es que Dios quiere transformarnos en fondo y en forma. Dios nos da un significado para la vida y a la vez nos da un nuevo ritmo de conducta. Debe haber una armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Todo no es que Dios conoce mi corazón.
Lo que tú no sabes es que es verdad que Él lo conoce. Ese es el problema, que Él sabe. Entonces, en ese sentido, Dios tiene expectativas de nuestro comportamiento. Y fíjense, mis hermanos, cómo en el primer versículo que empieza a hablar de la conducta, porque el resto de todos esos versículos que ustedes ven ahí son de conducta. Pero lo primero que él menciona, ¿de qué habla? De lo que hablamos, de la lengüita que tenemos, de cómo hablamos. Dejando la mentira, abre cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos son miembros del mismo cuerpo. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, hablar es el recurso más poderoso e influyente en nuestro caminar por la vida. Con Cristo o sin Cristo. Santiago dice que la lengua, Padre mío, la lengua, eso es un mundo de terror, una destrucción, una pequeñita cosita así, una chispa destruye todo un bosque. Inflama la rueda de la creación, dice en el libro de Santiago. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. A Dios le importa no solamente tu corazón, ni tu colesterol, ni tu alta presión. Él quiere que tu salud, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si se enojan, no pequen, dice el verso 26. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den camida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente. Verso 29, vuelve y toma el tema. Eviten toda conversación por docena. Así que dice, ¿no? Obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para los que escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios. Sabían que desde el principio de los mandamientos, en los famosos 10 mandamientos, hay 2 que son referentes a la lengua. Pam, pam, pam. No levante falso testimonio. Y cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Las 2 son pura lengua. Lo que hablamos, dice allí. Y si hay un pecado que no tiene perdón, ¿cuál es? Pecado contra el Espíritu Santo, y tiene que ver con lo que decimos del Espíritu Santo. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, toda forma de malicia. Sean bondadosos y compasivos. Eviten toda conversación obscena. Nosotros debemos dejar las vulgaridades. Las vulgaridades no son para nosotros. Ustedes no oyeron a Jesucristo diciendo vulgaridades, ¿o sí? Ustedes ven vulgaridades escritas en la Biblia, pero las copiamos. Porque la dijo Mike Tyson. Sí, arranca a morderle las orejas a la gente también por la calle. Cambio en la conducta. No es solamente lo que hablamos. Hay muchas cosas más. Codicia. Hay muchas cosas. Ahí ustedes pueden seguir leyendo porque sigue todo ese capítulo, es diciendo, no hagas esto, no hagas esto, dejen de comportarse de esta forma. Tiene que haber un cambio en mi conducta. ¿No te has encontrado con gente que te han conocido y a los 2 o 3 meses se dan cuenta que tú eres cristiano por cualquier cosa? O tú lo invitas a la iglesia o porque te dicen algo y tú le dices, no, yo no puedo. ¿Por qué no? Porque a Dios no le agrada. O tú eres creyente. Yo sabía que tú eras, había algo en ti diferente. Oh, sí, eso sí es verdad. Eso debe ser verdad. Yo recuerdo que
cuando mis amigos de la universidad o de cualquier ambiente ya me conocían, ya cuando yo llegaba ellos medio se aburrían porque decían, ya no podemos decir, como decían allá, los San Antonios que estamos diciendo. Un poquito de respeto porque me apreciaban por una forma o por otra, por una razón o por otra. Pero nosotros no debemos auspiciar un ambiente depravado ni de vulgaridades. El último aspecto en el cambio que sacamos de ahí de Efesios capítulo 4 es el cambio de dimensión. El cambio de dimensión. No sé si se dieron cuenta cómo habla de hablar la verdad con su prójimo, de no enojarse, etcétera, y de repente dice, ni den cabida al diablo. De repente hay otro personaje en la película. Porque la verdad es que cuando Dios nos transforma, nosotros participamos en una nueva dimensión. Y es la dimensión del espíritu. Es la dimensión espiritual. La expresión habla de que nos comportemos de manera que el diablo no tenga oportunidad de hacer daño. La obra de Dios nos transforma en una manera que nos da habilidades espirituales que nos ayudan a defendernos o a establecer el orden del reino de Dios que ahora en nuestra nueva vida representamos. Cuando venimos a Cristo, nuestros ojos se abren a la dimensión espiritual. Yo no pensaba en eso nunca. También excepto de Dios, porque, ¿saben? Me mandaban a la iglesia de vez en cuando. Eh, pero la dimensión espiritual, no. Yo pensaba que el único espíritu es Dios. Y que yo, nada, lo que él haga fuera del espíritu, si cocina unas paticas con mondongo, pues entonces sí me lo como. Pero en el terreno espiritual no pensaba que yo tenía ninguna relevancia. Pero no, la realidad es que nuestra eternidad se desempeña en el rango de lo espiritual. Esto de carne y hueso va a perecer. Dios le estableció un límite y se va más tarde o más temprano. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y ahí de repente Él establece una situación de localización, porque habla del mundo y la realidad del mundo, cuando ya nosotros pertenecemos al reino de Dios y en vez de llevarnos de lo que gobierna el mundo, nos llevamos del Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a entender lo que Dios por su gracia nos ha concedido. Verso 13 dice que esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, no con la geometría, no con la gramática, no con la resistencia de materiales, no con la biología, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y sucede que hay gente que se han puesto a inventar en el asunto del terreno espiritual y eso da más razón para la incredulidad. Porque han hecho tantos desórdenes y tantas tonterías. Bueno, si usted nada más tiene que darse un paseo por el aerópago de Atenas, donde estaban los filósofos, los inteligentes, ¿verdad? Llenos de toda clase de dioses. Hasta el punto de tener un altar para el que se nos haya ido sin que nos diéramos cuenta. Tenían un altar para el Dios no conocido.
Y Pablo les dijo, precisamente de ese es que vengo a hablarles, porque ustedes no lo conocen. ¿Entiende? Hay una vida en una nueva dimensión y es la dimensión espiritual. No se paga impuesto, no se cumple con un horario de 8 o 10 horas, no se poncha tarjeta, pero determina nuestra eternidad. Transformación, cambio de naturaleza, tiene que haber un contraste antes y después de Cristo. Cambio de mente, tenemos que vivir por la fe. Mi justo vive por la fe. La revelación de Dios es la que nos dice la verdad. Cambio en la conducta, tenemos que ajustar nuestro comportamiento a lo que Dios espera de nosotros y a reflejar su justicia y su santidad. Y por último, cambio de dimensión a la dimensión espiritual. Más adelante vamos a hablar de ampliar el aspecto de la dimensión espiritual en nuestra transformación, porque es necesario que entendamos nuestra realidad. Y esta realidad se extiende hasta la eternidad. Así que cuando tenemos un encuentro con Dios, la transformación es inminente. Y puede poner el próximo. La transformación es inminente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es inevitable. La transformación es imprescindible, es necesaria, es algo que tenemos que desear. Tenemos que ser transformados. Y no necesariamente está hablando del aspecto físico. No, Dios nos hizo bonitos, bellos. Yo sé que le molesta lo bello que yo soy, de tanto que brilla. No, si te ves en el espejo, Dios te hizo precioso. Dios te hizo bella. Tú eres una obra de Dios. Amén. Pero por el problema del pecado, todo se ha corrompido. Todo. Lo bello que hizo Dios de nosotros se corrompió. El sexo que Dios hizo para que procreemos y llenemos la tierra se corrompió. La danza que es parte de la adoración a Dios y del gozo del ser humano se corrompió. Todo se ha corrompido. Todo. Entonces es más evidente lo inminente y lo necesario de nuestra transformación. Así que concluyo esta parte del perfil de la transformación con esa porción de la palabra que está en Romanos capítulo 8, a partir del verso 28, donde dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Aún la transformación, el cambio, Dios lo hace para nuestro bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque Dios tiene plan, porque a los que Dios conoció de antemano, si usted tiene un encuentro con Dios, también está predestinado, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Hay una predestinación, hay un plan que hace mucho que se estableció. Y ese es plan de transformación. Lo único que esa transformación tiene un norte, tiene una dirección, y es que tú y yo tenemos que ser transformados según la imagen de Jesucristo. Estamos predestinados para eso. No podemos ser cristianos simplemente para ya no tenerle miedo a la muerte, porque si me muero, que Dios no lo quiera, me voy para el cielo. No. Dios tiene un plan de que aún mientras estamos vivos, nos parezcamos a Cristo. Transformarnos conforme a la imagen de Cristo. No, si tienes algo pecaminoso, algo corrompido en tu vida, de que te avergüenzas, avergüénzate y bótalo. Porque eso es lo que dice. La vieja naturaleza
Vamos a despojarnos de ese closet, de ese ropaje. Bótalo y busca la ropa nueva. Dios tiene vestiduras preciosas para ti y para mí, porque estamos predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere hacer eso contigo. Te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde estás. Y no voy a llamar más al altar, a menos que haya alguien que no le haya entregado su vida al Señor y quiera entregarle su corazón para salvación. Si quiere empezar una vida nueva con Cristo hoy, este altar está abierto hoy. Puedes venir aquí adelante, ahí abajo. Yo bajo para que oremos, para que pedirle a Dios que cambie tu vida por completo y te haga una nueva criatura, porque esa es su promesa. Él dice que si te arrepientes, si le pides a Cristo que sea tu Señor, Él va a perdonar tus pecados y Él te va a dar el Espíritu Santo prometido. Si no conoces al Señor, si quieres entregarle tu vida, yo te pido que ahora donde estás, ahí te pares y venga caminando aquí adelante, que yo quiero orar por ti. No te apures, que no te voy a imponerle a que le hables a la gente. Es con Dios que vamos a hablar. ¿Hay alguien que no ha entregado su vida y quiera entregársela hoy? Yo sé que ya estuvimos orando para ser llenos del Espíritu Santo, así que yo no voy a volver a llamar para eso. Pero si quieres entregarle tu vida, si hay alguien, yo no estoy seguro, no creo, como que conozco todas las caras. Bendigo el nombre del Señor. Te pido que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tú eres santo, tú eres bueno y tú eres Dios. Te damos gracias porque nos has amado. Te damos gracias porque te has glorificado y te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por la transformación que es posible por la entrega del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Gracias por cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta. Gracias por hacernos una vida nueva, darnos la experiencia de una nueva vida. Y gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la dimensión espiritual, para que te adoremos en espíritu y en verdad, para que experimentemos de la gloria venidera. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas. Manifiéstate, glorifícate, refléjate en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el Señor. Amén y amén.